Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. En este día quiero saludar a todos los hermanos de la Iglesia Cuadrangular de Veracruz de Calle Cuarta. También a todos los que nos sintonizan por este canal. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite cada día alabarle, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En este tiempo, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo para orar y darle gracias a Dios por todas las cosas que el Señor nos da. Padre Santo, en esta hora, mi Dios, te doy gracias, Señor, por todos los privilegios que tú nos das, Señor, en este día, Padre de la Gloria. Te pido por todas las familias que están reunidas, Señor, en este momento para alabarte y para bendecirte. Tú conoces, Señor, cada corazón, tú conoces cada familia, cuál es su necesidad, Señor, qué necesitan en esta hora, Padre. Tú dices en tu palabra que antes que te pidamos ya tú lo sabes, Padre. En el nombre de Jesús te presento, Señor, este día en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos guarda, ¿verdad? A cada momento, a cada paso, Él está allí guardándonos. También en esta mañana nos vamos a deleitar con un especial por nuestra hermana Raida. En momentos de soledad me encontraba yo, no sabía ni qué pensar, no mandaba yo. En tinieblas me encontraba, cubierta por la oscuridad. Mi alma ya desesperada gritaba: ya no puedo más. No, no te des por vencido en lo que vayas a padecer. Esto es solo para que tú puedas crecer. Oh, oh, oh. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Si todo te sale mal, recuerda, Jesús te guiará. Estás en la oscuridad, Él dijo: yo soy la luz. Si todos te abandonarán, con todo te recogerá, porque Él quiere ser el Señor de tu corazón. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En la fuente de la vida fui limpiado por la fe, consagrado a tu servicio, para ti yo viviré. Cristo vino a rescatarme, mi pedido me encontró, con su mano fiel y tierna a redilde me llevó. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario de su sangre. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Diga, levántate, 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 Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este día, en nuestros corazones. Bendición, amados. Qué grato es poder estar con ustedes y compartir una vez más la palabra del Señor. Y pensando en conocer a alguien, y a veces pasamos años compartiendo escenas de la vida y nunca terminamos de conocer a las personas y vamos avanzando en esa relación y siempre vamos descubriendo nuevas facetas en la vida de las personas. Y eso me lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo y diversas etapas que la Biblia nos habla acerca de Jesús. Y pensando en esto, inicialmente vemos a ese Cristo anunciado por los profetas que nos hablaron acerca de la venida del Señor. Y tomando uno de tantos pasajes que nos habla el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías,
Leo en Isaías 35, versos 3 al 8. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, haciendo un anuncio de Jesucristo desde la antigüedad. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de junco. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Uno de tantos pasajes que nos anuncia la venida del Mesías, de su ministerio, de su obra redentora y de ese camino de salvación que también nos lleva por una senda de santidad. Pero los profetas solamente estaban anunciando lo que vendría a ser, preparando al pueblo para la venida del Señor. Pero también la Biblia nos habla y nos plantea ahora ese Cristo en misión. Ya lo que los profetas anunciaron de él acerca de su venida tuvo un cumplimiento. Y tenemos que ver también a ese Cristo que aparece ahora en su misión redentora, cuando caminó por las calles de Galilea, de Judá, de Samaria y en Jerusalén. Y vemos cómo en su venida, en el establecimiento de su ministerio terrenal, nos viene a anunciar el reino de los cielos, de que era necesario que el cielo se reconciliara con la tierra, y eso solamente a través del Redentor, ese reino que se venía planteando. Cuando a Juan le preguntaron si era él el Mesías, el Redentor, el que habría de venir, él dijo: no, yo no soy, yo solamente anuncio el camino del que ha de venir, yo solamente soy el precursor de ese camino. Pero Juan, cuando entra en escena, Juan tiene un mensaje, y su mensaje es: cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos se acerca, se aproxima. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se aproxima. Cuando Jesús es introducido ahora a su ministerio terrenal, en el cumplimiento de esa misión del Padre, Jesús aparece con el mensaje de arrepiéntanse o cambien su mentalidad, cambien su actitud, porque el reino de los cielos ha llegado. Y todo lo que vemos en los evangelios nos habla acerca del cumplimiento de esa misión de nuestro Cristo, de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesús. Preparando el camino, preparando el momento. Y en ese espacio de esa misión de nuestro Señor Jesús en la tierra para establecer el reino, casi al final de su cumplimiento, antes de su ascensión, Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, nos registra la palabra en el Evangelio de Mateo: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esas son las mujeres que salen al encuentro después de la muerte, en el momento de la resurrección. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Estamos viendo a un Cristo primero que fue anunciado por los profetas. Estamos viendo a un Cristo ahora que está estableciendo una misión en cumplimiento, y esa misión habla también de la resurrección del Señor. Así que ese Cristo que vimos la misión cumplida en él, y ese Cristo que se establece en propiciación por nuestra culpa, él es el sacrificio perfecto, es el que llevó nuestras cargas y nuestros pecados al madero, y lo vemos ahora en la cruz, llevando el peso
llevando el pecado de toda la raza humana, sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice Isaías. Pero él no quedó allí, no quedó en un anuncio, no quedó haciendo una misión solamente, no quedó en el madero, sino que ese Cristo ahora resucita de entre los muertos. Y como acabamos de leer, le aparece a las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía y los ángeles diciéndole que el Señor había resucitado. Lo encontramos diciéndole a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos que los espero allá en Galilea, como les había dicho, como les había ordenado. Y ese Cristo ahora ha resucitado. No se quedó en madero, no se quedó en un anuncio, no se quedó haciendo una tarea, sino que ese Cristo ha resucitado. ¿Cuál es la obra ahora en el conocimiento de ese Cristo que ha resucitado de la muerte? Ha regresado de la muerte. Dice en el verso 10 de Mateo 28, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya Jesús les había dicho, los había preparado, que en su resurrección los iba a encontrar en Galilea. Ahora encuentra a las mujeres y nuevamente les recuerda el mensaje a los discípulos: recuerden, los espero en Galilea. Hermanos, porque las situaciones de la vida, los problemas que enfrentamos muchas veces nos hacen desistir u olvidar que tenemos un destino marcado por nuestro Señor, que tenemos un llamado hecho por Dios, que tenemos un llamamiento hacia la eternidad hecho por nuestro Señor. Dios tiene un lugar para nosotros y tiene un tiempo también. Por eso es importante conocer el tiempo de su visitación y el lugar en el que Dios quiere que nosotros estemos, ese lugar que Dios ha reservado para nosotros. Porque de otra manera no lo vamos a encontrar. Nosotros no vamos a encontrar a Dios donde Él no marcó un camino para nosotros. Dios no actúa bajo nuestros caprichos ni nuestros deseos. Hay una directriz clara de parte del Señor y nos toca a nosotros poder caminar dentro de su voluntad. Y sigue diciendo en Mateo el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y parece que en el lapso de lo que les hablaron las mujeres, la orden que le dio Jesús y que ellos se movieron a Galilea, parece que la orden hubiese sido inmediata, pero no es así. Cuando revisamos en Juan capítulo 20, el verso 18 y 19, ellos por temor a lo que pudiera pasar, se paralizaron. El temor los detuvo, los paralizó. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban atemorizados, sabiendo que el Señor les dio la invitación, el mandato de que le esperaran en Galilea, pero amados, las circunstancias los abrumaron. Se desató una persecución hacia los discípulos de Jesús una vez que Cristo muere. Y ellos están atemorizados porque son conocidos de las multitudes y son conocidos también por los sacerdotes y los líderes religiosos de Jerusalén. Así que el temor los invadió y quedaron paralizados. Y es Cristo mismo quien tiene que entrar en escena nuevamente y aparecérsele en el lugar donde estaban todos reunidos y decirles: paz a vosotros, tengan paz. En medio de las circunstancias, tengan paz. Nuestro Cristo ha resucitado. Y por eso es importante revisar el escenario, porque muchas veces en medio de las dificultades, en medio de los conflictos, en medio de nuestros tiempos de oración, de búsqueda del Señor, en nuestra mente se registra también
a ese Cristo que hemos conocido. Pero si solamente has conocido al Cristo de las historias, el Cristo que fue anunciado, probablemente nuestra fe no tendrá un asidero fuerte, no quedaremos con una buena fortaleza ni un buen fundamento para seguir aferrándonos al Señor, porque no es el Cristo histórico el que nos está hablando. No es solamente el contemplarlo o recordar la obra que hizo en su ministerio terrenal cuando caminó por las calles de Jerusalén, de Galilea, de Judea, ni tampoco el Cristo en la cruz. Ya esa obra fue cumplida, ya la redención ha sido hecha. Sino cuando contemplamos a ese Cristo que ha resucitado, nos lleva a revisar ahora cómo está nuestra vida caminando en relación al conocimiento que tenemos nosotros del Señor. Los discípulos le conocieron, caminaron con Él, recibieron las instrucciones directamente del Maestro, y aún así después de su muerte ellos estaban reunidos pero atemorizados de lo que pudieran hacer con ellos los líderes religiosos allí en Jerusalén. Y es Cristo mismo que tiene que aparecerse una vez más, como suele hacer el Señor en los momentos de dificultades, de temor, de persecución. Es cuando Cristo viene a nuestro encuentro para decirnos: paz a vosotros. Este no es el lugar que tengo para ustedes. Este no es el lugar que he preparado para ustedes. No es el tiempo, no es el lugar del sufrimiento, no es el lugar de los temores, no es el lugar de la ansiedad. Aunque las circunstancias vengan a nosotros, este no es el lugar que tengo para ustedes. Paz a vosotros. Suban a Galilea. Allí es donde les voy a mostrar. Es el lugar de revelación. Galilea se convierte para ellos ahora el lugar de un nuevo comienzo, el lugar de la revelación, el lugar donde las instrucciones van a ser dadas. Y sigue diciendo San Juan capítulo 20. Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Mateo nos dice, verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Producto, una vez más, de esos temores, esas angustias que nos generan las circunstancias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ahora, en Jerusalén, en el monte donde Él les propuso que estuvieran, les dice ahora el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. He recibido del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Acabo de derrocar el imperio de las tinieblas que había prevalecido hasta este momento. He venido a introducir el reino de los cielos, y ahora el poder y la autoridad me ha sido dada en todo lugar. Por tanto, ¿de dónde procede el mandato que el Señor ahora va a dar, no solo a los discípulos, sino también a su iglesia de manera general? Procede de la autoridad que ha recibido. Nuestro Dios es toda autoridad. Nuestro Dios es todo poder. Y necesitamos estar convencidos de esto en los escenarios, cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, contemplarlo no solo como el Cristo sufriente del Calvario, sino aquel que venció la muerte, que se manifestó a sus discípulos y al comienzo de ese nuevo pueblo, de esa iglesia que está por comenzar, y les dice que todo poder y toda autoridad se le ha conferido en el cielo y en la tierra, y por causa de ese poder ahora les digo: vayan ustedes ahora y hagan discípulos a todas las naciones, discípulos míos, dice el Señor. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dentro del contexto de aquellos que
reconocen el poder de la resurrección de Cristo y caminan en el cumplimiento de la tarea asignada, porque Dios nos ha dado una misión. No paremos de predicar, no nos detengamos de hablar del Señor. No cesemos de dar su palabra y también de instruir en la palabra de Dios, en el hacer discípulos a aquellos que han conocido al Señor, discípulos de Cristo, en la enseñanza de la palabra del Señor, para que puedan vivir al Señor, palpar al Señor y poder enfocar sus vidas hacia aquella tarea que Dios nos ha señalado. Hay una última escena que nos muestra la Biblia acerca de nuestro Señor. Ya no solamente el Cristo que fue anunciado por los profetas, o aquel Cristo que se vio en el cumplimiento de su misión a través de su ministerio terrenal, en el anuncio del reino de los cielos, el Cristo en propiciación que se dio por todos nosotros en la cruz del Calvario, el Cristo resucitado, que ahora nos delega una tarea, sino también el Cristo glorificado. Si no llegamos a esta etapa final de la revelación de Cristo, porque la revelación de Dios, de sí mismo en la palabra, es progresiva. Dios no se revela de una manera total y única, sino que la revelación de sí mismo se hace progresiva, va paso a paso. Y esta última escena de esa revelación de Cristo se nos hace ahora a través de ese Cristo glorificado, mostrado en gloria. Aquello que nos narraron los evangelios, específicamente el evangelio de Juan, en la transfiguración, cuando Pedro y Juan ven a Cristo siendo transformado, y ver a Elías y ver a Moisés al lado suyo y una gran nube que les cubrió, y el deseo de ellos de quedarse en ese lugar, sino solamente viendo ese anuncio, esa preparación. Juan ahora nos introduce a la revelación de ese Cristo en gloria, ese Cristo glorificado. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, hablando Juan, alrededor de 95 años del primer siglo, a un Juan anciano ahora, ya no el joven Juan que caminó con el Señor, sino ahora Juan anciano, apóstol de Jesucristo, probablemente el último de los apóstoles que quedaba con vida en ese momento, alrededor del año 95 del primer siglo. Escribe Juan, estando allí en la isla de Patmos, va a recibir una revelación de Cristo, de su iglesia y de lo que iba a acontecer después. Y en aquella revelación lo primero que se plantea el Señor es a sí mismo. Y dice el capítulo 1, leo desde el verso 9 al 18, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Había sido desterrado, estaba preso, desterrado en esa isla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, la A y la Z, el primero y el último. Escribe un libro que lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan, o escribe Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Cristo está dando un mensaje a Juan también para la iglesia. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién mejor que Juan para conocerle? Juan estuvo con él, caminó con él, estuvo muy cerca del Maestro.
Juan fue de los discípulos el único que estuvo próximo en el momento de la crucifixión junto con algunas mujeres. Juan aparece con él después de la resurrección allá en San Juan 21, cuando está con los otros 6 discípulos, y cuando le habla a Pedro y le encomienda a Pedro una tarea, Juan está allí. Juan lo reconoce y dice que a uno semejante al Hijo del Hombre, y vuelto vi 7 candeleros, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido o pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan está contemplando la visión ahora de ese Cristo en gloria. A ese Cristo que ha vencido a la muerte y ha vencido el lugar de la muerte, ha vencido la enfermedad, ha vencido los temores. Ya no solamente nos instruye, sino que se revela a sí mismo ahora en su poder total y su autoridad. Ya ha ascendido al Padre. Y ese Cristo es el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese Cristo en gloria es el que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo para librarte del día de la angustia, del día del mal, del día que viene sobre toda esta tierra. Dios está con nosotros. Fortalezcámonos en el Señor. Y dentro de esa visión de Apocalipsis capítulo 1, esa visión que comparte el apóstol Juan, ahora nos dice que esas 7 estrellas en su mano derecha son las 7 iglesias. Esos 7 candeleros, ese candelero representa a esa iglesia y a ese Cristo que se pasea en medio de su iglesia. Y esas estrellas, hablan de esos 7 ángeles, de cada una de esas iglesias. Amado, Dios ha estado en medio de la iglesia a través de todos los siglos, a través de todas las épocas. Y ese Cristo que ha estado en medio de su iglesia a través de todas las épocas, incluyendo la que estamos viviendo, no es el Cristo anunciado solamente. No es el Cristo en misión ahora. No es el Cristo que nos redimió. No es el resucitado, sino ese Cristo que ha sido glorificado. Nada puede contra nuestro Dios. Y necesitamos tener esto claro, amados, en tiempos como los que estamos viviendo hoy. El Señor está de nuestro lado, pero nos está invitando a acercarnos a Él y poder tener una comprensión más clara de sí mismo en su revelación a favor de nosotros como pueblo suyo. Acerquémonos pues confiados delante del Señor para poder ver su gloria, poder ver su poder. Que los rumores, que los anuncios, que las noticias no nos hagan temer, no nos hagan asustarnos y estar escondidos cuando tenemos una noticia y una autoridad que nos ha sido delegada de parte del Señor. Salimos adelante porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Honramos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias. No hay nada imposible para ti. No hay nada que estorbe tu plan, tu diseño y tu propósito. A los que te hemos conocido, Señor, y que te contemplamos en gloria, no hay temor,
todo temor en medio de tu pueblo, Señor, erradícalo, sácalo. No a través de una obra mística, sino por la revelación de ti mismo, de ese Cristo que ha sido glorificado. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Seguimos adelante, iglesia, y nos estamos preparando para los tiempos que vienen. Nos estamos preparando, estamos orando al Señor y esperando también la dirección sabia de nuestro Dios. Salimos adelante. Recuerde siempre, iglesia, en Dios siempre hay algo más. Bendiciones a todos.